Muchas gracias, señor Hidalgo. Vamos a hacer una ronda de comentarios. Podemos empezar con nuestra vicepresidenta, la doctora Mercedes Arauz. Gracias y felicito a Iván Hidalgo y al doctor Renan Quispe también por el trabajo. Es justamente por donde debemos empezar, ¿no? Normalmente escuchamos en el Congreso esto pasa, sucede, pero no tenemos la evidencia científica y este análisis, aunque sí es un caso, digamos, no se puede multiplicar a todos lados, es un caso bien valioso para mirarlo además en la ciudad de Lima, ¿no? Que es donde más llama la atención. Tengo algunas preguntitas, porque justamente le pregunté antes de empezar la conversación el tema del trabajo no solo multisectorial, que creo que es sumamente valioso y lo resaltó usted y es bueno, sino el trabajo en multigobierno, ¿no? Intragubernamental. El tema de los municipios. Y le digo por qué, porque justamente ha tocado que el tema fundamental que para mí es el trabajo de las promotoras comunales. Nosotros en la ley de presupuesto le aumentamos el presupuesto a las promotoras comunales que estaban manejadas por los municipios. No era un dinero que iba al Ministerio de Salud, sino iba a los municipios. Pero en la pregunta que le hice sobre los municipios me dijo, entonces quiero saber qué significa según, porque fue un esfuerzo que hicimos, obviamente coordinado con el Ministerio de Salud, pero creemos que lo fundamental es que estas promotoras estén bien financiadas, que puedan llegar, porque el problema en Lima es grave, pero en las provincias es peor, porque no tienen ni cómo movilizarse. Entonces aumentar el pago a las promotoras era bien importante. Entonces, yo sí creo que necesitamos a los alcaldes. O sea, la experiencia que he tenido visitando algunos lugares para visibilizar ese tema era la promotora y el alcalde comprometido 100% para entregar recursos, ayudar a que eso exista. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que llegue ese presupuesto que hemos aumentado? Sí, y tiene razón. El gesto fue por lo siguiente. En tanto y cuanto un alcalde comprometido identifique bien una lideresa que tenga la capacidad de comunicación, de ejercer ese liderazgo para provocar un cambio, genial. Lo que habría que cuidar es eso, porque si también es un tema que se entrega al proselitismo político, no va a funcionar. Algo dije en el transcurso y lo recalqué 4 veces exprofesamente, es confianza. Nadie abre su hogar a cualquiera. Tiene que haber confianza, y esa confianza nace cuando una comunidad entiende que hay una lideresa, un líder, que no necesariamente tiene que tener una vinculación de otra naturaleza. En tanto y cuanto los alcaldes, que con toda seguridad, si se les indica que ese es el camino por el cual transitar, lo van a hacer, porque el otro no tendrían resultado. Eso era el tema. Y tiene razón, tiene que ser así, ¿no? Es el tema de liderazgo, confianza, ¿no? Madres lideresas, ¿no? Sí, ante su pregunta. Sí, un minutito. Justamente quiero dejar constancia de que nosotros presentamos hace un tiempo el proyecto de ley 2245 que está en etapa de dictamen justamente para colocar en la ley orgánica de municipalidades y gobiernos regionales la obligatoriedad de los gobiernos municipales y regionales de participar activamente, porque en honor a la verdad, en las normas de municipios y regiones no está claramente puesto la función en este tema de infancia, de desnutrición, de anemia. O sea, no lo sienten su responsabilidad. Algunos municipios sí están trabajando bien, algunos, pero creo que son contados. La mayoría más piensan en fierro y cemento y esas cosas, entonces no. Si es que bueno, vamos a ver si sale este proyecto tal cual, ¿no? Para que podamos poner ya en como función municipal, principalmente como ustedes han señalado este tema. Permítame la congresista Paloma Noceda primero, por favor. Sí. Gracias, Jorge. La viceministra. Felicito que se esté dando continuidad a este grupo de trabajo, que recuerdo que en el primer año que empezamos se hablaba de incluir algunos productos peruanos también en el programa Caliwarma, ¿no? Por ejemplo, la quinoa, la anchoveta, productos que no veíamos que se incluyesen en esa época.
Y ahora vemos que ya hay autoridades que están tratando de hacer un esfuerzo. Por ejemplo, vemos al alcalde de Forsyth que está diciendo que va a brindar pan fortificado con hierro en su municipio. Vemos que también hay docentes o ingenieros, por ejemplo, el docente huanuqueño que ha creado estas supergomitas a base de sangre de cuy, de aguaimanto, o el ingeniero ayacuchano que tiene las galletas antianemia. Entonces, yo creo que son iniciativas hechas por peruanos que poco a poco van a ir ayudando a que vayamos mitigando todo este tema de la anemia. Yo quisiera saber cuántos casos de anemia y tuberculosis al mismo tiempo se han identificado, si tenemos esas cifras. Y también quisiera aprovechar que está acá la viceministra, porque en el caso del deporte hemos podido recibir a deportistas en mi despacho, por ejemplo, en el caso de la disciplina del box, donde de los 8 jóvenes que vinieron al despacho, 4 tenían anemia. Entonces, y son deportistas que son de alto rendimiento, en teoría. Pero vemos que muchas veces por un tema de llegar al peso de la categoría, a veces los entrenadores les han dejado que hagan dieta cuando ya estaban con anemia. Entonces sería bueno que haya también comunicación con el IPD, porque son jóvenes que entran con el sueño de representar al Perú, pero que vemos que a veces también están con problemas de salud. Gracias. Cuando este tema se afrontó para el ámbito rural entre el año 2006 y 2011, que era el tema crucial en esa época, no lo urbano, se tuvo de igual manera, no con el mismo esquema, sino se trabajó en función de los productos de la zona de alto valor proteico. Pero igual, en esa época anemia no era la prioridad de ese gobierno, era la desnutrición. Y en la desnutrición, que no es hierro, no es carencia de hierro, sí había que mezclar proteínas con carbohidratos y vitaminas. Entonces, ahí quiero resaltar el tema, ¿no? Por ejemplo, se tenía que propender al consumo de las carnes que producían ellos mismos, no el pollo, sino el cuy, ¿no es cierto? O animales menores que ellos también podían criar. En zonas de puna, como no había la suficiente cantidad de verduras, ¿no?, ni hortalizas, simplemente hacíamos unas zanjas de 1,20 m de profundidad por 1,80 m con un plástico encima, y en la puna se podían recrear condiciones para poder cultivar hortalizas y cereales. Teníamos que sacar el humo de las viviendas, porque los que conocen la sierra, hay varios que son harto conocidos, conocen este tema, trabajo intensamente. Se tenía que sacar el humo porque provocaba infección en la madre y por lo tanto, o en el niño, y una infección provoca desnutrición y anemia. Es decir, como siempre hay que atacar las determinantes y las condicionantes de los problemas, pero siempre son diferentes en función de los espacios geográficos. En esa época se hizo ahí y se bajó 15% la anemia, 10% la desnutrición. Pero ahora el fenómeno, pasado varios años, es en el ámbito urbano. Y es por eso que no vamos a copiar. Hemos hecho, ahí va la pregunta, en función del nivel de bolsillo real y en función de lo que ellos encuentran en su mercadito. Porque ellos no van a comprar pues a grandes centros de abasto, van directamente donde pueden comprar. Y ahí viene el tema que se escogió en función directa de cantidad de hierro, el vaso, 3 hígados de pollo, ¿no es cierto?, la sangre, las lentejas, que en su valor para que un niño salga de anemia es 1 sol por día. O sea, 3 hígados es 1 sol, 100 gramos de vaso es 1 sol, 100 la sangrecita también es súper barata. Entonces, en función de ello, es que si el niño tenía problemas de hierro, pues el acceso al hierro estaba ahí en función de su economía, y sí podían ellas disponer. Fruta es muy cara, pescado y carnes no está al alcance de ellos. El pescado es otra cosa, no es hierro, el pescado es nutrientes, es otra cosa. El trabajo fue anemia. ¿Cómo superar la anemia? Por lo tanto, había que darles de comer productos con hierro baratos que estén al alcance de lo que pueden, donde están, con la oferta local. Ese fue el concepto, ¿no? Entonces, tiene usted razón, tiene que adecuarse en función, obviamente, el espacio geográfico, nivel socioeconómico. En Lima mismo hemos hecho un abordaje para que se pueda tener al alcance un modelo urbano marginal, pero Lima no todo es urbano marginal, obviamente, pero lo que al final el mensaje es, hay que investigar
Y con esa evidencia, hacer política pública para tener resultados. Lo que no se puede pretender es tener una política nacional como si todos fuésemos iguales, que eso no da resultado. Muy bonito el estudio, muy buena consultoría, me imagino, buen papel, Couchet, presentado en los mejores lugares, pero no tiene resultados. Y lo hemos visto en la primera lámina, no hay resultados. Por más que sea lo que no hay resultados. Entonces, eso, lo que usted indica, es la manera. De cada lugar es diferente. En la sierra es diferente, ¿no? En la costa es diferente. En la costa hay mucho más. En la selva es otra realidad. Ahí no será, pues, vaso, porque ni vaso ahí, ¿no es cierto? No hay vaso de hígado de pollo. Ahí será otras cosas que habrá que investigar. Pues lógico, ¿no? Obvio. Ahí hay que ver qué tiene, igual, el mismo concepto. Que, si es anemia es deficiencia de hierro. O sea, no es, y es leve, es fácil, no es difícil. Mire, si en 6 meses hemos podido hacer esto, por Dios. Es hierro. Desnutrición es mucho es más complicado. Es peso y talla, crecimiento, condicionantes diferentes. Ahí el trabajo es multisectorial. Para la anemia se hizo, creo, un grupo de 15 ministerios. El tema es hierro. No cantidad de ministerios acumulados, a veces demasiada gente. Es concreto, es hierro, anemia. Si otro es el objetivo de nutrición, son otras determinantes, otras condiciones, otra estrategia, otro nivel de análisis y otra respuesta, ¿no? Si es pobreza, más complejo todavía, ya viene mucho más. Pero el tema fue hierro, cómo podemos alcanzar un modelo con evidencia científica que podamos demostrar que se puede bajar la anemia en sectores urbanos marginales. Y cuando vayamos a otros niveles socioeconómicos, obviamente serán otros modelos. Y ahí todos contribuiremos en ir abatiéndolo, porque es factible. La ventaja, no les he querido llenar de cuadro, porque el trabajo es bastante, pero la ventaja es que casi todos los niños están en anemia leve, sea entre 11 y 10. O sea, si fuese anemia severa, gran problema. Eso ya es un tema médico, ya es un tema muy complejo. Pero es leve, moderada, leve, no es difícil, es sostenidamente cómo alimentamos con lo que tiene la madre, con productos que tengan hierro. Muy bien. Tiene la palabra la doctora Cecilia Altave, viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer. Muchas gracias, congresistas, por la invitación. La verdad es que para nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como entidad rectora en materia de infancia y adolescencia, este trabajo, este estudio es sumamente importante. Nosotros tenemos a cargo la Comisión Multisectorial de Implementación del Plan Nacional de Acción por la Infancia, donde definitivamente uno de los temas tiene que ver con la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, contar con un estudio de caso como este en un determinado lugar como es en Florida Mancaes, en un barrio como el Rímac, que es urbano, es sumamente importante justamente para tener evidencia, ¿no? Nos va a servir para trasladar, bueno, están acá el Ministerio de Salud, algunas representantes, pero también para trabajar en esa lógica que usted está planteando, más bien de una lógica más bien multinivel. Es decir, no solamente en términos intersectoriales, sino también desde una mirada descentralizada en el cual planteamos cuáles son los roles de los gobiernos regionales y locales. Recordemos que el tratamiento y el trabajo en materia de salud ya está descentralizado, ¿no? Pertenecen a las direcciones regionales de salud y por lo tanto los gobiernos regionales tienen mucho que ver a través del manejo que se tienen desde las direcciones regionales de salud al cual pertenecen todos los establecimientos de salud y por lo tanto el servicio CRED también. Y en ese sentido yo coincido con ustedes de que tiene que haber una delimitación muy clara de cuáles son las competencias que tienen los gobiernos regionales y gobiernos locales en materia de infancia y en estos problemas concretos. La normatividad nos dice que son competencias compartidas y es ahí donde están los mayores problemas. Tenemos competencias compartidas en materia de educación, en materia de salud, pero sin embargo es la puerta de entrada como para decir es mi competencia, pero sin embargo no sé hasta dónde llegar, ¿no es verdad? Entonces ahí sí creo que hay un trabajo muy importante de clarificación en estas competencias. No se ha logrado solucionar todavía para ningún tema en el cual se manejan el tema de las competencias compartidas y creo que ese es uno de los cuellos de botella más serios que tenemos nosotros en esta lógica de gestión descentralizada que llevan los servicios públicos a la ciudadanía y que intentan abordar los distintos temas.
los cuellos de botella. No solamente estamos hablando del tema de la anemia, desnutrición crónica infantil, sino también la violencia extrema que sufren nuestros niños, niñas y adolescentes, el tema de abandono de niños, niñas y adolescentes y otros problemas, o la violencia contra la mujer también. El otro tema que realmente creo que, y ahí vamos de la mano, es que es un tema que tiene que ver con el cambio en los patrones socioculturales. Y es algo que arrastra a muchos de los grandes temas que nosotros estamos abordando, ¿no? Podemos crear más servicios, ¿no es verdad?, que tengan una lógica paliativa, pero si no cambiamos las mentalidades, y eso nos hace ver finalmente las familias, ¿qué está pasando con las familias? Y lo conversábamos con la vicepresidenta y también congresista Mercedes Arauz, porque hemos visitado varios centros de acogida, un centro de acogida residencial especializado en lo que es adolescentes ya embarazadas, y que decíamos, el ver la infancia implica mirar nuevamente las familias, pero no con esta mirada idílica, pensar que las familias hay que mantenerlas como una entelequia única, sino también mirar las familias que son espacios que pueden vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tipo de familias estamos promoviendo? ¿Qué tipos de familias como Estado estamos asumiendo y cómo estamos asumiendo ese compromiso? Queremos sí familias, fortalecerlas, pero familias que se respeten los derechos de niños, niñas y adolescentes, en los cuales los derechos de hombres y mujeres también, que sean familias que protejan, ¿no es verdad? Y ese es el tipo de familias que deberíamos de promover como Estado, y es así como está en nuestra Constitución Política del Perú, está ya en el Código Civil peruano, que nos plantea desde el año 1984 un tipo de familia protectora de relaciones igualitarias entre sus miembros. Entonces, ahí coincido totalmente en esta lógica de trabajar, remirar las familias, y que los cambios definitivamente, y lo hemos demostrado, se han demostrado no solamente en América Latina o en el Perú, sino en otros países también. Hay estudios de caso que los grandes problemas, como el tema de anemia, desnutrición crónica infantil, se tiene que abordar en un trabajo casa por casa. Y ese es otro elemento también que está, es otro hallazgo y que ratifica otros trabajos que también se han hecho, y que creo que hay que pensar bien cómo desde los gobiernos locales también podemos desarrollar estrategias o servicios que nos delineen ese trabajo casa por casa. El otro tema es que nuestro Perú es diverso, es heterogéneo, y por lo tanto los que conocemos el Perú sabemos bien que no es lo mismo hablar de Río Santiago, Cenepa o Purús que hablar de el RIMAC en Flor de Amancaes. Entonces, en verdad, hay todo un desafío para nosotros de quitarnos los anteojos de pensar que todo es uniforme. Tenemos que tener respuestas adecuadas según el contexto en el cual nos movemos, y no solamente urbano y rural, sino también cómo se maneja la cultura aguajún, huampís, ayáninca. En general es muy variopinto nuestro Perú, y por lo tanto requerimos esas respuestas diferenciadas. El trabajo casa por casa no va a ser posible, por ejemplo, en un pueblo indígena, porque ahí el concepto de familias es mucho más extenso, es la comunidad. Entonces hay que trabajar con los apus. Entonces ahí es otra mirada también, y la verdad es que yo aliento mucho a la universidad y al trabajo que ha hecho el consultor Iván Hidalgo, que lo conozco de hace tiempo, él no mucho a mí, pero lo he seguido, a desarrollar otros trabajos en otros territorios. Evidencias como estas sí es importante hacerlas. Por ejemplo, sería bueno ver esto en una zona rural, o tal vez también en una zona en comunidad andina, o en una comunidad nativa, en un pueblo indígena, en el cual es importante también, y el tema de anemia es gravísimo, ¿no? Entonces creo que esas son las reacciones que tengo. Lo que yo me comprometo desde la Comisión Multisectorial del Plan Nacional de Acción por la Infancia es trasladar este estudio, hacerles llegar a todos los sectores los hallazgos que se han tenido, y tal vez poner a disposición también de ellos, tal vez agendar una reunión para hacer una presentación en la comisión, de ser posible, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con la congresista Letón. Gracias. Preferencia a las damas como usted. Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Darle la bienvenida a la viceministra, a los consultores, al amigo Salvador, que siempre está ahí apoyándonos, y a los representantes del MINSA, a mis colegas y a todos los presentes. Yo quería hacer dos reflexiones justo a raíz de las primeras sesiones que tuvimos como grupo. Y cuando escuchamos a los representantes del Grupo de Acción por la Infancia, y tuvimos algunos alcaldes de la selva, de la parte amazónica del país, ellos hablaban de el éxito que había tenido este programa de incentivos en lucha de anemia y desnutrición. Entonces, yendo más allá, en contrapartida a ello, hemos visto, pues, como dice la viceministra, que tenemos graves problemas de rectoría en cuanto al menos al core business del Estado, que es salud y educación. Y si tenemos esa falencia tan fuerte en estas rectorías que no tienen que ver con la adquisición de bienes o servicios, sino con la calidad de vida y la calidad de educación que le damos a nuestros niños, creo que podríamos trabajar como grupo la posibilidad de establecer ya mediante una ley un incentivo adicional a gobiernos locales y regionales en programas de anemia y desnutrición que se traduzcan en mayor asignación presupuestal, algo así como lo que hizo el Foncomún respecto de buenos proyectos, pero también, presidente, ver la posibilidad de que hay gobiernos regionales que simplemente inobservan la política rectora de educación o de salud, y también ver mediante ley una especie de alerta educativa más un régimen sancionador en esos casos, porque si bien podríamos recentralizar estas dos funciones porque no hemos logrado transferir capacidades aún en esos sectores a nivel de gobierno subnacional, sí creo que es bien importante el mensaje que mandemos. Y el mensaje tiene que ser estas dos pilares, salud y educación, para nosotros en el grupo es importante, y por lo tanto no solo vamos a establecer un mecanismo de incentivos, sino que además vamos a crear estas alertas educativas más la posibilidad de sanciones. Porque veíamos el caso de los gobiernos regionales que simplemente no quieren distribuir las vacunas, y eso hoy de verdad es un atentado contra la vida de los chicos, o gobiernos regionales que han incluso gastado en forma incorrecta en temas de anemia y desnutrición, o también hemos visto gobiernos regionales, conocimos con Salvador un alcalde que estableció biohuertos donde ponían la chispita en las fresas y sus índices se reducieron sustancialmente. Entonces, yo sí creo que hay que empezar a diferenciar entre las capacidades de los gobiernos locales y regionales, cómo las premiamos, y eso implica mayor asignación presupuestal porque están empleando bien los recursos, versus cómo establecemos mecanismos de transferencia de capacidades a aquellos que incurran en graves deficiencias, pero además un sistema de corrección, un sistema que va más allá del Sistema Nacional de Control, sino algo ad hoc para el tema de rectoría en salud y educación. Creo que podríamos trabajar una propuesta interesante, de repente un grupo pequeño, y de ahí traerla al grupo para presentarla, como hemos hecho en anteriores oportunidades, como una iniciativa legislativa del grupo. Gracias. Estupendo. Señor Salvador, herencia de Inversión por la Infancia. Muchas gracias, Jorge. Yo, primero, congresistas, para mí es una satisfacción, un especial agrado estar nuevamente con ustedes. Yo creo que esta es una caminada no de hoy. Ya Inversión en la Infancia va a cumplir 10 años y seguimos tercamente poniendo el dedo en el punto. El hecho es que, como sabe Jorge, yo estoy ahora viajando a Piura con padre Gastón Garatea, y nos vamos a encontrar con miembros también de la plataforma multipartidaria de infancia. Entiendo que la Comisión de Inclusión Social va a estar, Marisol allá, va a estar con nosotros. Hay un hecho muy importante que creo que vale la pena rescatar frente a todo este mar de noticias un poco turbias. El gobierno regional de Piura va a ratificar por tercer periodo consecutivo el Sistema Regional de Primera Infancia. Y, aparte de eso, va a implementar y ampliar la cobertura del famoso proyecto
nutricional con papilla que logró reducir por primera vez desnutrición crónica en los 9 municipios de emergencia, que fue apoyado por el Banco de Alimentos, Inversión en la Infancia, Banlir, Save the Children. Entonces la experiencia demostró que es factible ampliar. Con esto que quiero decir y saludar a Iván y al grupo, porque creo que el país cada vez más se enriquece de experiencias, evidencias y estudios que muestran que sí se puede. Solamente para que la referencia que mencionaba la congresista Úrsula Letona es del alcalde de Corca, que lo hemos traído aquí, hemos traído a la Mancomunidad de la Selva, Víctor Fajardo, Higuayín, municipios donde se ha generado un liderazgo desde la gestión territorial por la infancia, con una autoridad principal que era el alcalde o el gobernador, hemos obtenido resultados. Y cuando yo menciono esto, por lo menos estamos registrando en video y en experiencia y en documentación, por lo menos 20 experiencias que muestran que sí se puede. Sí se puede. Entonces, pero por un lado, estos son municipios que han logrado entre 20 a 30% de reducción de la anemia. Y en ese sentido, concuerdo contigo perfectamente, Iván. Sí hay experiencias, no hay que volver a inventar la pólvora. Hace poco me preguntaba alguien que ha asumido un cargo muy importante, ahora en esta nueva etapa del gobierno, y me decía, ¿qué hacer para mover la rueda? Le dije, llega de diagnósticos, es tiempo de acción. No podemos seguir experimentando. No se está gastando eficientemente todos los recursos que están en la mano, están disponibles. No se está haciendo un seguimiento concreto, inclusive cómo se está gastando el fondo del plan ampliado nutricional. Yo le puedo dar los datos y está en la cuestión amigable. No necesariamente todo está destinado a esto, está compra de materiales, más personal, cosas por el estilo. Entonces, alguien tiene que hacer una función de seguimiento y es parte de lo que negociaremos seguramente con Marisol Magallanes allá, en esta actitud de la Comisión de Inclusión Social. Necesitamos tener una mayor vigencia e injerencia en la vigilancia, Marisol Espinosa. Sí. Entonces creo yo que esto es bien importante para poder hacer. El segundo asunto que quisiera resaltar, porque vamos sobre las evidencias y yo les quiero dar algo que creo que puede conllevar una buena discusión la próxima semana. Aparentemente ya han salido los resultados de la ESE. No son buenas noticias. Entonces, yo lo que les quiero decir, pero ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Esto ya lo vimos nosotros en Víctor Fajardo. E Iván, no me podrás mentir, y los que conocen estas informaciones, estamos preparando, Jorge, finalizando un estudio. ¿Qué pasó en los últimos 25 años en términos de la lucha contra la anemia? No hemos bajado el promedio del 43%. ¿Qué significa esto? Que cada año hemos tenido, en menores de 3 años, Úrsula, cada año hemos estado acumulando 730,000 niños. Entonces, cuando pasan los 20 años, entonces vean las redes sociales, vean cómo no se estudia, cómo no se... Hay una directa relación de anemia con evidentemente, conocimiento y aprendizajes. Hoy estuve en un diálogo abierto con nuestro amigo César Guadalupe, el Consejo Nacional de Educación, y él decía, hay todavía en el sector de educación que todavía piensan que el tema de anemia no es un problema de educación. Y creo que es un problema serio que tiene que ver con la comunidad educativa. Creo que es bien interesante saber esto. Esto por un lado. El tercer punto, que creo que también es importante compartirlo con ustedes. Iván, tú estarás de acuerdo conmigo, hay que desmitificar al índice. El índice aparece el termómetro de la sostenibilidad de la burocracia. Bajamos un punto, hay que conmemorar. Subimos un punto, pucha, qué pena. Pero ¿qué es el índice realmente? No está reflejando necesariamente lo que nosotros necesitamos hacer para promover esto en un plan de acción. Estuvimos con el exdirector del Instituto Nacional de Estadística,
y nos dijo, la pregunta nuestra era muy simple, muy pequeñita como inversión en la infancia. ¿Por qué no tenemos línea de base, información de distritos y provincias? ¿Por qué? Porque no se procesa la información, no es una prioridad. Ay, si el Congreso nos ayudara a decirle al INI, oiga, usted tiene que priorizar esta línea de base. No es que no exista, está, pero no es prioritario. Entonces, creo yo que un elemento importante, tú lo has mencionado en el estudio, es tener una línea de base. Hay información. Solamente la última información que tenemos en el infobarómetro a nivel de distritos es del 2009. Entonces, esto quiere decir que nuevamente estamos haciendo el juego de esconder realidades y generar, solamente trabajar en función de promedios nacionales. Esto creo que es una alerta que es muy importante. Sin embargo, RENIEC tiene mucho más, ¿cómo te puedo decir?, mejor avanzado el sistema informativo. El propio Ministerio de Salud, que tiene todo el sistema del CIEN, que cualquier alcalde, cualquier persona puede saber cuántos niños nacieron en la semana, dónde están, cuántos son y si salieron con nacieron con bajo peso al nacer. Si el Estado invierte todo esto, ¿por qué no juntar en una información que nos permita desarrollar más estratégicamente nuestra intervención y nuestros recursos? El otro punto que para nosotros fue muy importante, gracias a todas estas acciones que hemos tenido junto con la Comisión Multipartidaria del Congreso, esta es la que estamos aquí, inversión en la infancia tiene asiento en el CIAS, en la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, desde cuando Meche ya estaba como primer ministro. Y hemos venido actuando y participando desde nuestra posición conjunta, promoviendo el pacto social por la infancia. El tema en el CIAS no es anemia, es el pacto social por la infancia, que incluye anemia, incluye lucha, respuesta rápida y eficaz contra la violencia contra la infancia. La tercera es educación de calidad y realmente tener todo, está en todo lo que hemos escrito y publicado. Y aparte de eso, algo que no abrimos mano y ayúdennos, descentralización efectiva de programas y presupuestos a nivel regional y a nivel local. No se puede mantener un programa de esta envergadura concentrando funcionarios, técnicos, oficinas, edificios en el centro de Lima o en Lima. Tenemos que descentralizar porque hay un ejercicio, una función territorial que tienen que ejercer por constitución, por mandato, gobiernos regionales y locales. Entonces creo yo que es por ahí que deberíamos también trabajar. Yo mencionaba esto, aparte del uso de las nuevas tecnologías, que muy bien lo has desarrollado. Para esta situación, yo leí un estudio para el punto que estamos hablando del canon social, todo este tipo de problemas, y se hizo un análisis, y ¿sabe qué? 58% de las madres o comuneros utilizan el iPhone, el teléfono inteligente. 58%. O sea, más de la mitad. Acceso a la televisión pública, este es 18%, 20%. O sea, este es un elemento que hay que considerar también en medio de el uso de las tecnologías de información y comunicación para socializar información y conocimiento. Yo creo que tenemos que movernos un poco en esto, invertir más en socializar información y conocimiento para la acción. Recuerda, Jorge, que en uno de los análisis que hicimos en el grupo, ya 2 años atrás, solamente el 18% de los alcaldes pudieron hacer los proyectos de inversión pública para acceder a recursos para luchar contra la anemia. O sea, hay un problema serio que tenemos que atacar. Para mí es muy importante finalizar con esto. Cuando nos presentaron el ENDES 2018 en el CIES,
toda la atención estaba vinculada, no, en el último semestre hemos subido, pero no, en el último semestre hemos bajado y tal cosa y tal otra. Y evidentemente Gastón Garatea pidió la palabra y dijo, ¿qué estamos conmemorando? ¿O qué estamos dejando de conmemorar? Lo real y concreto es que debemos poner las cosas sobre la mesa, franquearnos. Hace 20 años que seguimos acumulando pobreza e inequidad y no estamos haciendo algo diferente. La diferencia que hoy tenemos mucho más recursos que hace 20 años, más conocimiento y práctica. Entonces yo llamo a esta convocatoria para decir que hay conocimiento, hay recursos, hay experiencias, hay evidencias. ¿Cómo poner esto en una línea que nos permita una respuesta rápida y eficaz? Pero evidentemente para nosotros el punto central, como ya lo hemos discutido en la comisión multipartidaria, Jorge, es el Pacto Social por la Infancia. Tenemos que realmente desarrollar, y lo último que hicimos con la Comisión de Inclusión Social, con todas las organizaciones sociales, qué es lo que cada gobierno local debería hacer para poder implementar el Pacto Social. Entonces creo que es una parte que podríamos comenzar a generar para poder generar una respuesta rápida y efectiva. Y socializar este tipo de experiencias. Hay mucho conocimiento acumulado, pero no sé qué entidad es la que se encarga de hacer eso. Sí, cómo no. Ha sido el comentario del colega Salvador. Efectivamente, el INE tiene información de la ENDES, y lo que sí es cierto que el censo de población, con los detalles que tiene, puede ser más utilizado combinando el censo de población con la encuesta demográfica de salud familiar. Hay modelos que permiten aterrizar a niveles de distrito y poder tener información vinculada al tema que están priorizándose: la anemia, pobreza, nutrición crónica, etcétera. Creo que por ahí lo más corto, lo más rápido, podría ser eso, presidente. Muchas gracias. La doctora Arauz, por favor. Sí, gracias por permitirme tomar nuevamente la palabra. Y saludo nuevamente también a Salvador, amigo, que hemos estado varias veces hablando del mismo tema y trabajándolo. Yo sí creo que lo que mencionó el profesor Iván Hidalgo es muy valioso, el tema del modelo de nutrición crónica como referente. Cuando empezamos a hacer esa gestión, lo que hicimos fue un modelo de gestión por resultados. O sea, lo que tenemos que decidir, incidir, no tanto a dar más recursos necesariamente, porque eso no es lo que funciona, sino a dar mejores herramientas de gestión y ponerlo como un referente de mejora. En aquella entonces hicimos, me acuerdo la idea fue de Lucho Carranza, el ponerle algunos indicadores que no significaba más plata necesariamente, a veces sí, yo inclusive leía a Purímac un presupuesto adicional por haber logrado mejores resultados, por gestión de resultados, y también al Ministerio de Salud, como ministra de Economía en aquel entonces. Pero Lucho lo que había hecho es como indicadores que le permitían acceder a ciertas facilidades para uso de sus recursos, de sus propios recursos, cuando estaba corrigiéndose algunos temas como estos, ¿no? Entonces, es en la mejora de la gestión que creo que deberíamos entrar con más fuerza. Entonces, el modelo de gestión por resultados en el presupuesto debe estar en este tipo de cosas particularmente, con mucha fuerza. Otro, el CIAS. No debe ser una reunión de un montón de ministerios. Yo también prefiero reducir, pero que sea más efectivo, ¿no? Entonces, con mayor efectividad, yo creo que es una cosa que deberíamos hablar con el nuevo premier, ¿no? Decirle que el CIAS es súper importante. Yo lamento que el CIAS en mi época casi no funcionó, porque me la tuve que pasar defendiendo temas políticos y no trabajar las cosas de fondo, ¿no? Y espero que, como ahora ya sabemos que vamos a trabajar mejor y vamos a trabajar en lo principal, que es en lo que necesita nuestra población, hoy día podamos hacer que el CIAS funcione bien. Creo que la propuesta del Pacto Social por la Infancia me suena muy, muy bueno, muy importante. Nos llama a nosotros como congresistas a repensar la ley orgánica de municipalidades y de gobiernos regionales, porque esta duplicidad o este espacio gris de competencias de cada quien, y por eso felicito la norma, realmente hace que no se cumpla nada. Pues, o sea, ¿quién es el responsable? No es responsable. Todos somos responsables, no hay responsabilidad.
Yo odio las asambleas, por eso en ese sentido, si algo queríamos hacer es definir rectorías claras y definiciones, o sea, se puede tener una matriz, pero el tema de que tenemos las comisionitis es una enfermedad gubernamental que hay que reducirla, ¿no? En la medida posible. Es responsable el que da el seguimiento. Teníamos la unidad de cumplimiento, viendo el tema de anemia, se lo presentamos a este grupo en su momento. La verdad que ya no sé qué pasó con la unidad de cumplimiento, debería volver porque teníamos información que era el Ministerio de Salud, que nos daba exactamente dónde teníamos que hacer las intervenciones, ¿no? Entonces, compartir información. Los sectores suelen tener la información y no la comparten. Otro tema para hablar con el presidente del Consejo de Ministros que creo que debemos conversar es gobierno digital. Para eso está hecho, para poder interlazar y que todas las instituciones hablen unas con las otras y compartan la información. Si no, no podemos resolver cosas. Sin información no es posible. Y a través de ello, usar cualquiera sea la experiencia, sea el Internet, sea el teléfono, sea la televisión pública, llegar a la población con este enfoque. Pero creo que por ahí tenemos que hacer un esfuerzo realmente, insisto, yo creo que hay que invitarlo al presidente del Consejo de Ministros después que pase ya el voto de confianza, a tener una conversación con nosotros sobre este tema, llevándole una agenda clara de cómo queremos aterrizarlo y por el otro lado, nosotros trabajar iniciativas como la que ha planteado Jorge, que significa modificar ley orgánica de municipalidades, de gobiernos regionales, inclusive hasta la LOPE, porque yo creo que ahí estamos teniendo las grandes barreras que hacen ineficaz al Estado. Gracias.